Bueno, pues estamos ya en la parte final de esta edición de la Iglesia en Casa. 12:26, 15 segundos y comenzamos con la zona mixta después de haber escuchado el sermón de nuestro pastor acerca del discipulado, con esa pregunta que nos hacía: ¿eres tú discípulo de Jesús? Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante de inicio, ¿verdad? Yo creo que si a todo el mundo se le pregunta como... O sea, se le dice como aquel joven que expresó el "te seguiré donde quiera que vayas". Sale nuestro lado emocional y dice: "Wow, claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no seguir a Jesús? Donde quiera que vaya". Pero el pastor nos ha hecho una invitación, a valorar el costo, ¿verdad? Como aquel ejemplo que él puso, esa parábola: quien antes de construir una casa no mira a ver qué es lo que te va a costar. Lo que cuesta. ¿Quién antes de empezar una relación no mira los pros y los contras? Pues nos ha hecho una invitación para que miremos pros y contras de seguir a Jesús, y eso es el discipulado. Yo sigo a Jesús sabiendo exactamente dónde me meto. Tú es que eres muy práctico y enseguida haces una lista de ventajas e inconvenientes. Bueno, nos ha hecho una invitación el pastor y nos ha marcado algunas de esas ventajas, y nos ha marcado inconvenientes también, ¿eh? Yo creo que ser cristiano no es precisamente algo muy beneficioso en nuestro mundo. No creo que vayamos a sacar beneficios a corto plazo, ¿o sí? A lo mejor es que el tipo que sí, pero bueno, es que a lo mejor el tipo de beneficio no es el que el que tenemos en la cabeza, ¿no? Enseguida queremos una rentabilidad monetaria, una rentabilidad de prestigio, una rentabilidad de ego. Habrá un beneficio a largo plazo, pero Eso. es que yo creo que le hay a corto plazo. O sea, la paz, la tranquilidad, la seguridad con la que tú transitas por la vida. El hecho, todos hemos asistido a un funeral de gente que no es creyente y la que es creyente. Sí. ¿Cómo se encara esos momentos? ¿Eso es corto o largo plazo? Eso es ya. Pues entonces, a veces es que no sabemos enfocar bien, y a veces hace falta coger la lista y hacer la lista y decir: oye, pues es que ser discípulo me da beneficio también a corto plazo. Para alguien que trabaja en un banco como yo, te diría que la mejor inversión sería esa, porque nos dice haceros tesoros en el cielo, ¿no? Si eres discípulo, pero se nos invita a que el reino sea una realidad ya en tu vida, y eso significa que hay algunas cosas que empiezan a notarse desde el primer momento en que uno decide ser discípulo de Jesús. Ahora bien, no todo es color de rosa, ni mucho menos. No. Y hay que recordar que ser cristiano hoy día significa ser el colectivo más perseguido en el mundo. Y denostado. En el mundo. Eso para todos los que nos estáis escuchando. Ser cristiano, hay muchas zonas geográficas en el mundo donde ser cristiano significa cárcel, prisión, pérdida de mucho privilegio y si eres y muerte. Cristiano y encima creacionista... Ya. De lo más tonto que puede haber. Pero me refiero que en según qué parte geográfica, la cuestión de ser cristiano marca la diferencia entre seguir vivo o no. Entonces, nosotros somos unos privilegiados donde vivimos, porque podemos todavía hoy seguir compartiendo y seguir predicando y hablando y confesando acerca de nuestras creencias, lo cual nos da mayor, es un privilegio, pero nos da mayor responsabilidad para saber lo que tenemos entre manos y no ser descuidados en ese aspecto. De momento aquí en esta sociedad solo se soporta la burla. Sí, porque tú eres discípulo de Cristo, pero en otras tiene peores consecuencias, sí. Esther, primera aproximación, que por aquí las hemos lanzado ya así a saco. Está bien, porque es una aproximación súper práctica, ¿no? Has visto que enseguida se nos mueven, ¿no? Se nos mueve aquí. Está bien. Sí, es que yo estaba pensando en una dinámica un poco distinta, quiero decir. Bueno, luego cuantificamos, ¿no? Esto del sacrificio, ¿no? Pero cuando nos preguntaba el pastor, hablando de Amy Winehouse, ¿no? Y de todos estos personajes tan conocidos, ¿no? ¿Tú realmente a quién imitas? ¿O a quién querrías imitar? ¿O a quién quieres parecerte? Es algo que a mí me hace pensar, y bueno, es evidente que vivimos en un mundo en el que hay mucha gente imitando a otros. Por cierto, estando dispuestos a sufrir unas cuantas cosas para parecerse a esas personas. Realmente, a lo mejor habría que reconducir esto del tema del sacrificio, porque hay mucha gente que se sacrifica, y mucho, en aras pues de algo que realmente le interesa, ¿sí? Mira, hay gente que para ir a un simple concierto... Mira, hay gente, por ejemplo, que es muy cómoda, que no quiere ir a hacer camping, por ejemplo, no quiere ir de camping porque es una incomodidad, pero no tiene ningún problema en estar 2 días acampado
a las puertas de un estadio para poder estar en primera fila y ver un concierto. Es decir, que depende de cuál sea tu motivación, te sacrificas o no. Para que tu cuerpo se parezca al de Barbie, es algo de lo que se está discutiendo últimamente, me temo que no solo hay que hacer unos cuantos sacrificios. Hay que pasar hambre, hay que pasar por quirófano, hay que hacer un montón de locuras. Hay gente que se sacrifica muchísimo para tener la estética que tiene. Nos hablaba el pastor de que la juventud es una estética de la vida cotidiana. Justo hoy hablábamos de los jóvenes al empezar, ¿no? No es una edad. Hay mucha gente sacrificándose abundantemente por aquello que le interesa. Por ejemplo, tener cierta silueta. Dejan de comer, se sacrifican, pasan hambre y no hay ningún problema. A lo mejor no será tanto el problema eso de lo que entendamos por sacrificio como el motivo de ese sacrificio, me preguntaba yo. Por ejemplo, como una primera aproximación. Y quizá, no sé vosotros, pero yo no lo veo como un sacrificio. Para mí es un disfrute. Ser cristiano es un disfrute. Yo claro. No es algo que tenga que decir, oye, es que yo quisiera, yo qué sé, yo quisiera el sábado ponerme a trabajar. Hay que ver, voy a no hacerlo y a venir a la iglesia en casa es un sacrificio venir. Yo no lo veo así de verdad. No sé, a lo mejor es mi visión particular, que soy muy happy flower, pero para mí, sí, para mí ser cristiano es un disfrute. Es disfrutar de la compañía de Jesús en cada momento y de sentirme arropado por Él. Para mí no entiendo que esto sea un sacrificio, aunque a veces sí que he oído a gente que habla de los sacrificios que tiene que hacer. Claro, renuncias, sí, esto, sí, claro, a ver. Yo no sé, es que en realidad en la vida, si lo miras desde ese punto de vista, te sacrificas y renuncias por todo. O sea, es que no tenemos que renunciar a quedarnos en la cama para levantarnos a trabajar todos los días, y es un sacrificio, pero yo cuando me levanto no voy pensando, uf, qué sacrificio estoy haciendo, que voy a trabajar. Hay que ir a trabajar, se va, ¿no? Es que ese propio lenguaje que a veces nos ponemos, nos estamos diciendo estoy aquí, pero me gustaría no estar. Y no sé, para mí estoy aquí porque quiero estar aquí. O sea, yo disfruto de mi compañía con Jesús y no estaría en ningún otro sitio. Así que esto de las renuncias y los sacrificios, es verdad que la vida cristiana sí que lleva su pelea y su lucha, y como decíamos, no es sencillo. Pero yo qué sé, quizás en otros lugares sí que haya mártires. Yo aquí, que se pueden reír de ti porque eres creacionista, pues que se rían. Mira, ¿qué le vamos a hacer? No, pero yo creo que si uno está comprometido con su fe y se pone de rodillas delante de Jesús y quiere mejorar y ser transformado, a veces las transformaciones duelen. Atravesar una situación desagradable y tener que ir a visitar a un hermano que está enfermo no siempre a todo el mundo le gusta. Tengo que ir al hospital, ¿no? A ver a tal depende de la amigo, motivación, ¿no? que es O he metido la pata y lo más fácil es borrar a alguien de tu grupo de redes sociales y decir y porque es un conocido, pero si es un hermano, si es un amigo, si alguien te importa, pues te toca levantar el teléfono o recorrer ese espacio en el cual dice, oye, mira, fulanico, perdona, tal. No siempre eso es agradable, nos gusta. No. Entonces, la vida cristiana tiene ese paso adelante que a veces... Sí, yo no estoy diciendo que todo sea agradable, pero digo en las motivaciones. No tú siempre cuando has metido la pata con un amigo, tú dices, qué sacrificio ir a pedirle perdón. Claro. O tú lo que dices, me cuesta, pero sé que quiero hacerlo porque quiero volver a tener una buena relación con él. El tema es que el después merece la pena. Claro, es que por eso yo digo que en la palabra el sacrificio, por lo menos a mí así me suena. Cuando uno dice el sacrificio es... lo que me cuesta hacer esto, lo hago, pero no quisiera hacerlo. Y no sé, incluso es verdad, nos cuesta pedir perdón, claro que nos cuesta. Pero es que tú mismo sabes que la situación va a quedar mucho mejor que como la tienes. Entonces, no veo yo ahí el término del sacrificio. Por eso digo, a lo mejor es mi versión happy flower. Pero... A mí me ha parecido muy gracioso lo que ha dicho Manuel de que este mes es el mes del culto al sol. Y cuánta gente hace esos sacrificios de ponerse tostado para luego pues lucir un bronceado, un buen bronceado, ¿no? Para que te pregunten, ¿dónde has estado? Entonces, de ahí me paso a la de Amy Winehouse y a sus seguidoras, que decía lo fácil que era identificarlas. Oye, los mismos tatuajes, los mismos piercing y tal. Luego me paso a la respuesta enigmática de Jesús, ¿no? De decir, cuando uno le dice, yo te voy a seguir,
Y Jesús le responde de esa manera que realmente es enigmática, ¿no? Mira que las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahí lo dejo, ¿no? Dice Jesús, ¿no? Y es verdad, No o sabes sea, dónde te ¿qué vamos a ganar con seguir a Jesús? Cuidado. Es que no se trata aquí de escalar en la escala social, de bienes, se trata de otra cosa, ¿no? Y yo creo que el pastor en las 7 partes lo ha ido desgranando, ¿no? Hasta el extremo de tener que, de sufrir, ¿no? Yo creo que a lo mejor en los tiempos del rey David sería muy fácil. Yo soy soldado en su ejército y blanden la espada, hay que atacar allí, pues se va para allá. Hay que estarse quieto, pues tenemos paz y tal, ¿no? Pero estás dentro del ejército. Pero hoy, ser un soldado de Jesús parece que es algo... Bueno, quizás después de haber visto a los valientes el otro día, que te vienen 800 contra ti, estás tú solo, no sé si era muy fácil ser de los de David, ¿eh? No. Solo una cosa, porque a mí me gusta mucho esto de Amy Winehouse, en el sentido de la gente imita y parece que, mírale, se visten como ellos, actúan como ellos. ¿Es que acaso nosotros no somos imitadores de Jesús? No queremos imitar a Jesús. Sí. No os habéis planteado nunca en la vida, cuando tenéis un problema, decís, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿No lo habéis hecho nunca? Claro. Porque yo creo que es algo que hacemos todos. ¿Cómo actuaría Jesús? Y yo intento imitar a Jesús. O sea, el problema está, lo decía hace un segundo, ¿dónde están tus prioridades? ¿Dónde está tu objetivo? ¿Qué es? ¿Quién tienes tú en primer lugar? Entonces, es verdad que esta sociedad ha colocado ahí a sus Cristianos Ronaldos, sus Rosalías, sus artistas. Nosotros, ¿a quién tenemos que enarbolar? Sí. A Jesús. Él es quien tiene que ser nuestro referente. Tenemos que andar como él andaba, vestirnos como él vestía, y cuando digo vestirnos, yo no tengo ni idea exactamente del estilismo que lleva Jesús, pero cuando yo me visto, intento agradarle y decirle, seguro que si Jesús estuviera aquí, yo se sentiría cómodo con cómo voy vestido, con lo que hago, con lo que... Él tiene que ser mi referente y yo tengo que ser su imitador. Entonces, yo creo que esto es una invitación también, cuando soy discípulo, a eso, a tenerle él en el primer lugar, que no sea algo puntual, esporádico, un referente que tengo el sábado de 10 a 2, sino que sea algo constante en mi vida. Y entonces empiezo a ser discípulo y empiezo a intentar caminar con él. Estaba yo buscando aquí, porque me resuena un poco la historia, por lo menos a mí me sirve. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, está en Mateo capítulo 14. Hay una multitud de gente, ¿no? Y seguramente entre ellos diferenciamos al discípulo, al seguidor, al fans, al follower, ¿no? Allí. Lo bueno de todo es que Jesús acepta a todo el mundo. Jesús dice, ven conmigo. Pero hay una diferencia entre el que se quiere empapar o el que va allí solo por el bocadillo. Había gente que iba porque realmente quería ser sanado. Me han dicho que hay aquí un milagrero, hay otro un predicador, hay gente que realmente buscaba a Dios y ¿será este el profeta? ¿Será este el Mesías? ¿No? Es decir, que cualquiera de nosotros nos podemos identificar con todos aquellos que se recostaron, porque dice el texto, mandó Jesús, estoy leyendo Mateo capítulo 14, versículo 19, mandó Jesús que la gente se recostara sobre la hierba. Y dice, tomó los 5 panes, los 2 peces y todos sabéis lo que pasó. Lo que pasa es lo siguiente, ¿tú quién quieres ser? Y a cada uno nos toca situarnos, porque Jesús, lo bueno es que Jesús no dice, no, todos tenéis que ser discípulos, o tú recuéstate, cada uno toma la decisión que quiere. Y lo bueno es que Jesús te acepta como tú quieres llegar a ser. Pero yo es que no me lo quiero perder, es decir, para los que estuvieron allí con los panes y los peces, pues qué engorro tenés que repartir. ¿no? Los canastos. Sí. Porque Jesús imagino, venga, pues dice, dadle vosotros de comer. Pero entre la molestia, ¿no? ¿Era un engorro? No, bueno, pues supongo que alguno podría decir... Creo que alucinaría, no claro, sé. Ahí es donde yo voy, ¿no? Porque dices tú, para algunos dice, no, yo prefiero estar aquí recostado, que me den la predicación, o ver un poco desde lejos, que yo no quiero tampoco aquí que me identifiquen con que yo uno del montón, ¿no? Para que no se note que estoy aquí. Pero qué pena, ¿no? Porque en la medida en que tú estás cerca de Jesús,
te enteras de lo que está pasando realmente, del milagro, te lo estás perdiendo. Entonces, lo que tú dices, Richard, el disfrute, el milagro, ¿cuánta gente de los que estaban allí, la multitud, no se enteró? Fueron ajenos a lo que había pasado. De lo que había pasado. Les llegó la comida de los panes y los peces. Sí, sí. No se enteraron. Realmente los discípulos se empaparon y vieron aquello. Y decenas de años después alguien lo pone por escrito, ¿no? Y vemos a Mateo ahí escribiendo esto, diciendo, madre mía, lo que os habéis perdido, ¿no? Pues esa es la vida al lado de Jesús todos los días. Las cosas que te pierdes, sí, decía el pastor, que se puede ser seguidor de lejos o de cerca. O de proximidad. Entonces, a mí me sirve eso. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un recostado? Jesús te va a aceptar. Jesús no te echa fuera. Tú no quieres nada más que... comerás. No quieres mucho. Hay mucho así cristianito que va a la iglesia, no quiere... A mí no me compliques mucho la vida. No te quieres complicar la vida, Jesús te va a querer. Igual que quiere al que está ahí en primera fila. Ahora, te vas a perder el milagro. Claro. Es que se puede ir a Jesús por muchos motivos. Mucha de la gente que se acercó a Jesús se acercaba porque quería sanidad o porque quería que le suplieran la necesidad del momento, y suplida la necesidad, ya está, ya tengo lo que quería y se acabó. Sigue pasando. Claro. Solo si quieres tener una convivencia con Él, quieres ser su discípulo. Es verdad que Jesús no echa a nadie fuera de su lado. Pero te pierdes el privilegio de su compañía, de su proximidad, de sus lecciones, de aprender de él, de construir ese futuro con él, si lo que buscas es temporal aquí por un momento. Además dice el texto... Pero lo que pasa es que tenemos a lo mejor un pequeño problema, si lo planteamos desde esta perspectiva, porque estamos juzgando desde fuera. Es decir, nosotros, a lo mejor habría que pensar también o preguntarse, ¿no? ¿Somos capaces de traducir realmente lo que supone discipulado? Yo desde fuera puedo identificar al que es discípulo, o alguien me puede identificar desde fuera como discípula. Estoy segura de que eso es así. No deberíamos de hacerlo. Me equivoco. ¿Qué se identifica? No deberíamos de hacerlo. Claro, pero es posible que a lo mejor creamos que hay, volvemos otra vez a lo de siempre, discipulados de diferentes cualidades, calidades y profundidades. Y a lo mejor me equivoco un poco también porque claro, yo tengo que hablar de discipulado con respecto a Jesús y yo. Y luego a partir de ahí vemos lo que cada uno haga con su... Pero claro, ¿quién soy yo para decir quién es más discípulo, ¿no? O quién está más cerca o quién está menos cerca? ¿Quién reparte una herramienta para identificar el amor, este tipo de cosas, pero... ¿Quién reparte los carnés, no? ¿Quién reparte los carnés de discípulo, no? Tú eres discípulo, tú no, tú sí, tú no. Hay una cosa que ha dicho Manuel y que también dice el pastor Bullón, que tú para ser cristiano tú tienes que estar firme en la palabra de Dios, que tienes que tener una relación con Jesús, ¿no? Claro. Y que tienes que traer a alguien a los pies de Cristo. Esta es la parte más difícil para nosotros hoy, los discípulos de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la palabra no cala en las personas debido a la influencia que tienen otros mensajes, ¿no? Que dominan el pensamiento. ¿Me permites que esté en desacuerdo con eso? A ver, adelante. Porque creo que esto es algo que siempre se ha dicho mal. Para ser discípulo tienes que traer a alguien a los pies de Jesús. Y yo creo que esto no es así. Yo creo que para ser discípulo tienes que llevar a Jesús a los pies de las personas. Pues tal vez. Porque siempre estamos pensando, ¿cuánta gente he traído a la iglesia? Es que yo no he traído a nadie, no debo ser discípulo. Si alguien ha visto este sermón y se queda con esa conclusión, está equivocado. O sea, ¿cuánta gente he traído a la iglesia? Me paso el día hablando a mis compañeros, hablo a las personas, no he conseguido traer a nadie, no sois discípulo. No, ser discípulo no es traer a la gente aquí a la iglesia. Ser discípulo es llevar a Jesús a los pies de las personas. ¿Os acordáis? Hace muchos años se llamaba Operación Andrés, ¿verdad? ¿Qué hizo Andrés? He conocido, ven y ve. ¿Qué es lo que yo tengo en mi corazón? Yo tengo a Jesús. ¿Qué hago? Se lo llevo a la vida de los demás. Luego lo que ellos quieran hacer es su libertad. Claro. Pero como discípulo lo que tengo que hacer es presentarlo. Si me quedo con la idea de que sois discípulos solo si he traído aquí personas, han venido y están en la iglesia y se han bautizado, apaguémonos. Puede que me esté equivocando. Porque ser discípulo es llevar a Jesús a la vida de los demás y luego cada uno que tome su decisión.
Pero eso es importante, el quitarnos esa carga que a veces creamos sobre las personas. El querer y no poder. Claro, el vivir con Jesús, el presentarlo ante todo el mundo, el decir, vivo con Jesús, soy cristiano. Luego eso podrá dar fruto, la parábola, había terrenos de 100, terrenos de 50 y terrenos de 20. Podrá dar fruto más o menos. Y como decía Esther hace un segundo cuando hablábamos de calificar a los discípulos, ¿verdad? Que no debiéramos de juzgar a nadie. Oye, tampoco cuidado con las obras estériles, que cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar sorpresas, cuidado con eso. Lo único que yo tengo que hacer es la labor de discípulo y dejarnos de cuantificar cuántas personas vinieron. No, tú eres discípulo si predicas a Jesús en cada momento, si vives como Jesús, si imitas a Jesús, si la gente ve a Jesús en ti como un reflejo suyo, entonces eres discípulo. No cuantifiques con cuántos vinieron, porque a veces nos podemos equivocar y a veces puede venir gente por milagro que hace Dios que traiga yo y yo no ser un discípulo de Jesús. Pues sí. Pero es que la cosecha no es nuestra, ¿no? Claro. Decir, nuestra labor no es sembrar, esparcir, pero no la cosecha del Espíritu Santo. Los números siempre. Entonces nuestra contabilidad a veces que no van siempre por el mismo derrotero que la contabilidad que está en el cielo. Sí. Bueno, Manuel, perdona. Te damos la bienvenida aquí después del sermón. La segunda. Sí, después del sermón, ya la zona mixta, la bienvenida oficial. Dale ahora. Bueno, hay que decir, Manuel, darte las gracias, pero hay que decir que nos has evocado para poder estar aquí hablando, porque no paramos gracias a tu sermón, a estar hablando de... Pues tenemos 15 minutos. Sí. No, estaba escuchando un poquito a Richard, quizás a lo mejor puede ser que alguna cosa se pueda malinterpretar en el sermón. No me refiero al sermón, digo a lo que a veces decimos. No, pero es verdad, ¿no? Es que a veces hay matices que en el sermón a lo mejor no se dan y se pueden malentender, o sea que no. Pero yo creo que la idea era llamarnos un poquito a la reflexión, ¿no? O sea, creo que a veces podemos esconder nuestra fe. Yo creo que no debemos esconder nuestra fe. Claro. O sea, nuestra fe está... Entonces, plantearnos el si traemos gente a la iglesia o no. Bueno, puede ser que haya gente que venga y a lo mejor nosotros ya no estemos en este mundo, y a lo mejor por nuestro testimonio, por un momento determinado. Yo tengo la confianza y la convicción de que una persona que trabaja para la obra del Señor, en cualquier área, la obra de Dios tiene fruto. Amén. Tiene fruto. A lo mejor no lo vamos a ver, pero va a tener fruto. Y evidentemente no caigamos en el error, es verdad, de cuantificar. Eso se ha hecho en el pasado. Y se hacía incluso con los bautismos, ¿no? A ver cuántas personas, si cumplimos blanco, cumplimos objetivo. Eso no es. Jesús no nos pide que prediquemos el Evangelio de alguna forma a determinadas personas, que lo llevemos al mundo entero. Y he traído 3 personas, ya tengo 3 estrellas en la corona. Entonces, tenemos que llevar un poco de cuidado con eso, sí, es verdad. No podemos ocultar lo que somos, es verdad. Ser discípulo es no ocultar que eres cristiano. Eso es. Y del resto Dios se encarga. ¿No os ha ocurrido muchas veces de gente que os ha dicho, conocí a alguien que era adventista, no sé qué, y me impactó su vida, y luego te les encuentras que han venido a la iglesia de rebote por no sé qué? Sí. ¿Quién hizo quién plantó la semilla? Sí, ¿verdad? ¿Quién fue el labrador? El Espíritu Santo utilizó a una persona que no tuvo fruto en el momento, que no se enteró, pero es que solo somos labradores, únicamente. Sí. Nuestra misión es esparcir y punto. Y las cuantificaciones dejémoslas. El apóstol Pablo dice, ¿no? O sea, Apolo sembró, o sea, yo sembré, Apolo regó, ¿verdad? Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Finalmente, el Espíritu de Dios es el que hace la obra. Nosotros somos meros instrumentos. Pero es importante que el instrumento haga su función. Pero en esta idea que tú nos has puesto, porque se ha empezado de lleno a que estamos en la cultura de la imagen, ¿no? Sí. Y que no se nos note esto, y que se me note lo otro, y dar la impresión de tal, y somos muy exhibicionistas en poner nuestros estados de WhatsApp, pues puestas de sol maravillosas, y que mi vida parezca realmente llena de felicidad, ¿no? Ya sea paseando. Y luego, claro, cuando uno ve el estado de WhatsApp de mi amigo, dice, pues mi vida
vida no es tan bonita. Me tengo que coger el autobús, me aburro, no sé qué tal, me enfado con mi esposa, mi hijo no me habla, y cuando ves la vida de los demás parece que es todo lleno de flores y margaritas. Todo el mundo de vacaciones en el paraíso y yo aquí sufriendo el calor de Murcia. ¿Qué me falta, no? ¿Qué me falta, no? Porque vivimos en esa exhibición, pero nada más que de las cosas... No queremos dar una imagen, ¿no? de felicidad y de cosas maravillosas, cuando la vida del cristiano, el día a día, pues tiene sus altibajos, y ese discípulo, pues es un camino que a veces pues nos trae sinsabores. Y al final, tú has comentado, Manuel, y no me quiero extender, pero Pablo lo dice por algo, es decir, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Y Jesús también lo dice, cuidado con aquellos que me nieguen delante de los demás porque luego se lo voy a recordar. Delante de mí decir, oye, que tú ibas dando la sensación de tal y me ibas negando. Algo pasa aquí, algo chirría. Es decir, a mí me ha gustado que ese compromiso del que tú hablabas, habla de que no podemos tener diferentes caras, exhibir diferentes imágenes. Yo en según qué ambiente... disimulo, me ofrezco, doy la impresión de... Es decir, ser un cristiano comprometido, tú has desglosado una serie de características, me parece muy interesante, ¿no? Que tú has llamado a la reflexión, el sermón, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Sí, yo quizás a lo mejor el sermón de hoy ha sido un poco complementario también de la escuela sabática. O sea, yo creo que muchas veces sabemos la teoría, es que la sabemos. Sí. Pongámonos a la práctica. Si es que es tan sencillo, porque si no, al final le estamos dando vueltas a las mismas cosas y vueltas que al final la tuerca se corre, ¿verdad? No te mueves del sitio. No te mueves del sitio y te quedas ahí. Yo creo que sabemos. Oye, el apóstol Pablo nos está diciendo, oye, practicar la humildad, practicar el amor entre vosotros, hagámoslo. Cuesta. Oye, claro. y sabes que además parece, es que somos como somos los seres humanos, ¿verdad, pastor? Y te agradezco el sermón también de esta mañana, la reflexión, porque en estas épocas de influencers, gurús y demás, pero no solo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también, también tendríamos los advent influencers, y tendríamos también aquellos que quieren tener también acólitos, discípulos, fans. Bueno, y a lo mejor pensamos que esto es un tema como muy tópico, pero a lo mejor hay que recordar más a menudo que nosotros somos discípulos de Jesús. Yo no debería ser discípula del pastor Manuel Murcia, claro, aunque me guste cómo predicas y esté de acuerdo con lo que me comentas, pero es que tú no eres o no deberías ser, y me entiendes, ¿verdad? Y nos entendemos foco, claro. Con todo cariño. Yo no debería ser discípula tuya, pero tampoco es discípula de ningún pastor famoso que tenga 7.000 montones de seguidores en YouTube. A veces ocurre esto. Yo lo pensaba cuando nos lo decías, ¿no? Bueno, ¿a quién imitas, a quién quieres parecerte? Hay gente que querría parecerse a la cantante, ¿no? A Amy, y haciendo todo esto. Pero a lo mejor... ¿no sería grave también que en vez de parecer discípula de Jesús pueda parecer discípula del pastor Murcia? Por no decir nombres de pastores conocidos que también parece que tienen seguidores y acólitos. ¿Me sigues? ¿Y me seguís? A lo mejor tendría que recordar lo básico. Oye, ¿nosotros a quién seguimos? ¿Quién es nuestro líder? Hombre, ¿A quién estoy llamada? Lo ha dicho ¿A Manuel, ser discípula? ¿De quién? Ha dicho Esther, Manuel, que es poner a Cristo en primer lugar. Eso claro, ya si lo pones ya no hay duda. Si Cristo es la cabeza ya no es, ya el foco no está en ninguna persona, ¿no? Y daros cuenta de que el diablo es tan astuto. Yo me he dado cuenta, no voy a dar nombres, ¿no? Pero sí que me fijo en las redes sociales de personas que han sido referentes en nuestra iglesia, han sido personas que han contribuido mucho a la predicación del Evangelio, con charlas y tal. Y ahora están ajenos a la iglesia con su canal de YouTube, con sus seguidores, y defendiendo pues sus ideas, ¿no? En este caso. Y uno dice, oye, pero al final, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Tener seguidores míos? ¿Tener, como decía Esther, mis acólitos? Sí. ¿O realmente llevar a la gente a los pies de Cristo, ¿no? Pues finalmente, yo entiendo que no todos vamos a pensar igual y a veces puede haber cosas que podamos cuestionar. Pero si yo estoy en la iglesia adventista, es porque he creído que la iglesia adventista defiende esos principios. Y cuando yo bajo la guardia, pues evidentemente se van filtrando otro tipo de ideas y de cosas que me hacen ya no pertenecer a ese cuerpo, ¿no?
Entonces, eso es complicado. Yo lo he visto mucho en Internet porque hay un montón de gente. Y hay gente que defiende cosas que son indefendibles, pero como tiene 200.000 o 300.000 seguidores, porque hay gente... Yo creo que esas personas, Manuel, han abjurado de un auténtico discipulado. No se puede ser discípulo de Jesús y tú estar haciendo, por decirlo así, la guerra por otro lado, ¿no? Tienes que hacer o practicar ese amor. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros. No se puede amar a de quien no está cerca, ¿no? Y es... digamos que el vocablo discípulo no se lo asignamos solo a aquellos 12 primeros, si acaso alguno más, y que alguna vez Pablo hace referencia a sí mismo como si fuese también discípulo. Pero claro, yo no me lo aplico a mí mismo. No creo que haya un discipulado, y son muchos los discípulos que son los que siguen a Jesús realmente, ¿no? Entonces, cuando se sale de esa... claro... no sé cómo decirlo, cuando te sales por la tangente te empiezas a alejar más, y entonces si Jesús ya no es el referente, empiezas a serlo tú, aunque intentes tenerlo como referente, ¿no? Sí. Y eso es otra cosa. No sé qué es, pero de luego no es un auténtico discipulado. Sí. Dentro de los consejos que nos has dado para hacer un buen discipulado, yo le lo enmarcaría el permanecer, ¿vale? Porque nos has hablado de permanecer en la palabra. La palabra, sí. Permanecer en el camino, permanecer en amor, ¿verdad? Los unos con los otros. El cristianismo es permanecer en Jesús. Y eso, y volvemos un poco a la escuela sabática de esta mañana, tiene que ver mucho con esa relación constante y diaria que necesitamos tener con Él. Porque para poder permanecer tengo que nutrirme y tengo que afianzarme, ¿verdad? Sí, sí. Hay una parte de ese permanecer en el camino que también quizá podemos matizar. Nos has dicho que hay que apartarse de lo malo, y yo me he puesto aquí de lo malo, no del malo. Porque tenemos que ser sal en la tierra. O sea, sí. A veces, y me vuelvo a esa época pasada en la iglesia, donde había que separarse de todas tus amistades, de todo el mundo. Sí. Cuando ¿sabes? Lo que tenemos que separarnos quizá es de los lugares, de las actitudes, de los sitios inadecuados, pero no de las personas, porque nuestra misión como discípulos es traerlos a los pies de Jesús. Es cierto, es cierto, pero mira, Richard, en la iglesia he visto personas tan buenas y cómo por una mala influencia han terminado fatal. O sea, es que te puedo comentar un caso que me viene a la mente. O sea, hay muchachas tan inocentes en nuestra iglesia que a veces el diablo es tan astuto que las envuelve. Chavales jóvenes que son extraordinarios y simplemente por una mala influencia, por ir a un lugar que no era el más correcto, ¿no? Se tuerce el camino. O sea, es cierto, no debemos apartarnos del malo en el sentido de que tenemos que ser una influencia positiva para él, pero creo que cuando estemos bien consolidados, porque yo es que he visto experiencias en las que el mal es tan sutil y arrastra a nuestros jóvenes y también adultos, incluso en adicciones que podríamos nombrar hoy, que entra de una forma suave, estás con el ordenador, engancha. Entonces, yo pienso que es cierto, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a saber dónde estamos. Hay personas, por ejemplo, sabéis que hay personas que han vencido pues el problema del tabaco o del alcohol, y ellos saben que no pueden pisar ciertos lugares, porque no tienen la fortaleza que otra persona que no ha pasado por ahí. O sea, ellos mismos te lo dicen. Claro, por eso yo decía apartarse del mal, pero no del malo. Si yo tengo un problema con el alcohol, no me iré contigo de copas para ir bebiendo yo Fantas, mientras tú para hablarte de Jesús. Pero no me puedo olvidar que mi misión es llevarte la liberación que yo he recibido, llevártela a ti también. Entonces me tendré que apartar de lo malo, pero no del malo. A las personas no las podemos olvidar y decir, bueno, donde yo me movía antes era una mala influencia, me olvido de ti, yo he encontrado liberación, he encontrado sanación, estoy feliz por la vida que Jesús me ha dado.
Tú te quedas donde estás. Hay que ver también las intenciones de las personas, personas que no tienen buenas intenciones. Hay un salmo, creo que es el Salmo 138, que dice el Señor, dice, al altivo lo trato a distancia. O sea... Claro, y Jesús dijo, cuando vayáis a una aldea claro, y anunciáis, si no os reciben, claro, sacudís los pies y tiráis para adelante, sí, ¿verdad? Sí, o sea que me refiero a que tenemos que saber, o por lo menos que el Señor nos dé la sabiduría, porque a veces, en un momento delicado de nuestra vida, el diablo es tan sutil. Tan sutil. No se puede menospreciar esas palabras porque son muchas las cosas malas que rodean a jóvenes y adultos, ¿no? Sí. Son muchas, no por decirlo así, tentaciones, sino las posibilidades de extraviarse, de desviarse del camino y de quedar atrapado, que esa es la clave. Nuestra comunidad autónoma está a la cabeza en casas de juego, por lo tanto, la adicción al juego y la ludopatía es uno de los problemas que tiene que estar, que nos rodea, que no vemos, que no percibimos, pero tiene que ser real entre jóvenes, entre adultos. Conozco 2 casos en la iglesia. Pues ahí estamos. Pero es que la pornografía, desde los 11 a los 12 o 13 años ya se está consumiendo pornografía. Por lo tanto, eso va a condicionar la forma de pensar, la forma de actuar de nuestros jóvenes, de los adultos, de lo que consuman, visual, etcétera, ¿no? O sea, que también eso que se esconde. Entonces, es verdad que toda ese tipo de compañía sí que nos desvían de un auténtico discipulado. Y hay que saber que nos enfrentamos a algo que es muy real y que hace que perdamos el objetivo de una vida plena, ¿no? Sí, sí. Yo, escuchándote el sermón, creo que también hay, aunque las características deberían ser similares, tú has hecho pues una serie de radiografía de lo que es un buen discípulo, deberíamos, para reflexionar sobre ello. Sin embargo, luego, llevado e integrado en cada uno de nosotros, da lugar a cantidad de tipos de discípulos. No es lo mismo Pedro, que Juan, que Mateo, que en el sentido de que estamos cerca de Dios, queremos ese compromiso, pero tenemos que aceptarnos luego también en el día a día. Y eso también yo creo que es un desafío dentro de una comunidad como cualquiera parecida a la nuestra. Ya eso de tipos de discípulos no me gusta a mí. Pues es la realidad, en el sentido de que Pedro no era lo mismo que Pablo. Habrá discípulos imperfectos, y todos eran imperfectos. Pero bueno, discípulo... discípulo es cuando imitas a Jesús, no, porque, y puedes imitarlo de forma imperfecta. Claro, no, el discipulado es una cosa, pero me refiero que tipología de discípulo, como ya nos metemos nosotros y nos metemos cada uno en el traje de discipulado, pues el resultado también es diferente, ¿no? Y en ese sentido es que el desafío, me refiero a aceptarnos, a aceptar el discipulado, pero aceptarnos como discípulos. Yo creo que ahí no sé si todos tenemos la paciencia, mansedumbre y humildad de la cual decíamos en la escuela sabática, para aceptar ese desafío dentro de llevarnos lo mejor posible. De nuestro carácter tiene que estar ahí. Porque cómo eran los apóstoles, ¿no? Cómo eran los apóstoles. Yo siempre ponemos el ejemplo de que lo hubiéramos echado a todos corriendo a las primeras de cambio en cualquiera de nuestras iglesias. Le hubiéramos dicho, pero hubiéramos puesto un voto de censura más de uno y le hubiéramos dicho, no vengas por aquí, nene, majete. Tomás, ahí viene Tomás, que tiene que meter el dedo. ¿Somos mejores nosotros? No digo eso. Precisamente digo que es un desafío el poder ver más allá. Jesús siempre veía más allá de cada uno de nosotros y en cualquiera, ¿no?, que se le acercaba, y dejaba esa libertad y esa aceptación, ¿no?, para decir, no tires la primera piedra, ama por encima de todo, aceptar las inconveniencias no solo de ser discípulos, sino también los rasguños que llevamos cada uno de nosotros, las imperfecciones en nuestro carácter. Es decir, estamos todos en ese camino, y como decías tú hace 15 días, que el camino se hace al andar, en la comunidad se hace al andar, ¿no? Sí, a ver, evidentemente, como decía, todos somos imperfectos. He leído un trocito de la cita del Deseo a toda la gente, donde habla de Juan, por ejemplo, ¿no? Los hijos del trueno, ¿no? Bonaerges. Evidentemente hay un proceso. Fijaros que el mismo Pedro, Jesús dice, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y Pedro lo negó a Jesús. Yo no sé si a lo mejor esas palabras hicieron mella en Pedro y dijo, ¿y ahora qué? Las veces que lloró Pedro, ¿no? Y el Pedro que vemos, que podemos leer en las epístolas, es un Pedro ya
transformado, sí, maduro, sí, del cual habla Pablo. Hijitos, mejor orientado. Orientado, más trabajado, se ha trabajado más, se ha puesto más en manos de Dios. Se le ve evidentemente que ha hecho su proceso. Ha hecho su proceso. Evidentemente, quiero decir. No lo ha terminado. Y decimos que ha hecho su proceso porque se parecía más a quién. A Jesús. Y el Juan, que es el final de sus epístolas, se parece más a Jesús. Que es el apóstol del amor, pero hubiera sido el apóstol de otra cosa, ¿no? Entonces, en los primeros años de discípulo. Hay un solo discipulado. Tenemos que imitar a Jesús. Sí. Somos discípulos imperfectos, pero no hay, este es un discípulo más liberal, este es más ortodoxo, ya cuando empezamos así nos estamos equivocando. El ejemplo es Jesús. Y todos ellos que partían de situaciones muy distintas, al final de su ministerio, están mucho más cerca de quién, de Jesús. Sí. ¿Quién es nuestro objetivo? Jesús. ¿A quién me tengo que parecer? A Jesús. Sí. Entonces, discipulado solo es cuando intentas imitar a Jesús. Lo haré mejor, peor, mejor dicho, lo haré peor o menos mal. Pero me tengo que intentar acercar a Jesús. Quizá a lo mejor Juanfran se refería un poquito en el proceso, quizás somos diferentes. Unos llegan más tarde, otros llevamos más tiempo. No, y llegamos desde situaciones distintas. Yo pero recuerdo, Jesús es el centro. Recuerdo la escena, ¿no?, en el que Jesús iba a pasar por un pueblo samaritano, creo que en el capítulo 9 de Lucas, donde no lo reciben. ¿Quieres que mandemos caer fuego del cielo y les consuma a todos? Entonces, claro, eran los discípulos de Jesús. Eran discípulos, ¿no? Jesús le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y este mismo personaje es el que escribe el hijitos míos. Y cuando escribe con el hijitos míos, hay un proceso. Ha sido transformado. Sí, ¿Por qué? Porque se ha acercado a quién? A Jesús. Jesús es el centro. Y la semana pasada nos lo decía Narcís, cuando Jesús está en el centro, todos nos acercamos desde situaciones distintas, pero cuanto más nos acercamos a Él, más nos acercamos entre nosotros porque Él es el ejemplo. Entonces, podemos llegar desde puntos muy distintos y haber empezado en caminos muy distintos, pero Él es quien nos transforma y nos hacemos imitadores cuando Él está ahí. Como cada uno de esa comunidad, de esa primera iglesia, donde podemos y vemos los evangelios, vemos en los hechos de los apóstoles cómo están reflejados cada uno, vemos que la preocupación, una de las preocupaciones de Pablo, por ejemplo, es la unidad. Lo hablábamos hoy, ¿no? De la unidad de esas primeras comunidades, porque cada uno pues iba con su traje de discípulo, como entendía bien ese proceso. Pero me ha gustado porque tú has comentado que una de las cosas es ser constante, decía, lo he notado, ser constante, ser leal, que muchas veces la lealtad es un valor que hoy se pierde, porque hoy soy leal a mis propios intereses, ¿no? Y hoy, ¿no? Y como decía Groucho Marx, si no te gustan, pues no, yo los cambio, ¿no? Entonces, la lealtad no es un valor en alza hoy día, ¿no? Entonces, ser leal significa que va de la mano de ser constante, ¿no? Ser fiel. Y ser fiel. A mí me parece muy interesante, ¿no? Y más que a quién, ¿no? Al maestro. Y eso significa que no siempre sabemos todo, de que no siempre somos supermanes, y me parece muy interesante que cuando vayamos a la iglesia, que siempre decimos que es ese lugar, ese espacio donde tenemos que encontrar aceite, tenemos que encontrar un poco de cariño, tenemos que encontrar un poco de tranquilidad, y eso significa que entre nosotros tiene que posibilitarse todas esas acciones, pues significa que yo no voy a ponerme por encima del otro. Y entonces conecto con un poco lo que decíamos de esa humildad. Ser humilde va por ahí. Ser humilde, que hablábamos en la escuela sabática, va en que yo tengo que mirar al otro como ¿qué tienes que aportarme? No aprende tú de mí. Es que yo soy más los listo. Problemas entre los discípulos eran de superioridad. Claro. ¿Quién va a ser el mayor? O sea, que de convivencia es normal que surjan pegas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer con el hermano si yo muchas veces oro a Dios diciéndole a Dios lo que tiene que hacer? Si yo el primer ejercicio de humildad no lo hago muchas veces con Jesús, porque le digo, Jesús, yo necesito, tú sabes, pero entonces ya le digo que necesito esto, lo otro, no sé qué, y si tú me dieras esto, y por qué no tal, y por qué no sé cuánto. Entonces, si le decimos a Jesús cómo tiene que hacer su labor, ¿cómo luego yo... ¿Qué parte me queda a mí? ¿Qué parte me queda Antón, ¿cómo voy a poder yo decirte a ti, a mirarte a ti con él? Oye, Antón, ¿tú qué tienes para aportarme? No, te voy a decir igualmente que tú lo que tienes que hacer en tu vida es esto, y fijarte qué bien lo hago yo, ¿no? Sí. Esther. Para ir concluyendo. Mira, estaba haciendo mentalmente una paráfrasis del texto aquel de Yo sé en quién he creído, ¿verdad?
Y yo me hace una paráfrasis personal. Yo sé a quién quiero imitar. Ojalá yo sea capaz de decir esto, ¿verdad? De la misma forma que puedo y quiero afirmar sé en quién he creído, pues quiero poder decir sé a quien quiero imitar. Y me he permitido, pastor, después de todo lo que estábamos hablando, pues hacerme una pequeña definición del discipulado, sumando todos estos puntos que tú nos has dicho. No sé, me lo voy a plantear como asignatura personal. Para mí, a lo mejor, convertirme en una discípula o seguir trabajando esto del discipulado sería algo así como ponerme en disposición de dejar que el Espíritu Santo trabaje en cada aspecto de mi vida cada día. Espero poder hacer honor a esto que acabo de decir y ojalá sea mi asignatura y la asignatura de todos cada día. Amén. Pues yo quiero ser un discípulo de Jesús y como dice en su palabra, el que a mí viene yo no le echo fuera. Así que sé que soy consciente de todas esas imperfecciones que todavía hay que solucionar y que arreglar, pero estoy seguro que con él al final acabaré pues siendo como aquellos primeros discípulos transformados a lo más parecido, a la mejor imagen que pueda ser eso, ¿no? Semejante a la de él, ¿no? Así que quiero ser un discípulo y codo a codo con vosotros también. Amén. Yo también quiero ser un discípulo. Amén. A sabiendas de que ser discípulo duele, porque las transformaciones duelen. Los dientes, cuando te están saliendo, cuando vas al dentista, duelen, pero merece la pena. Entonces, ser transformado por Dios merece la pena, pero no siempre va a ser un proceso lleno de flores y de puestas de sol maravillosas. Quizá a veces, Manuel, para tener claro lo que significa ser, hay que poner todo en el lado negativo, en el lado contrario. Si cogiéramos tu sermón, podríamos decir que si no permanezco en la palabra, si cada día no voy a Jesús, si soy fluctuante y no estoy en el camino, sino que entro y salgo y me voy por caminos y senderos que no son los adecuados, si no amo a mi prójimo, si no llevo fruto, si no traigo a nadie o no llevo a nadie a Jesús, a su vida, si no estoy dispuesto a sufrir por Cristo, entonces no soy discípulo. A veces para ver las cosas hace falta ver el contrario para decir, quizá tengo que seguir limando en algún lado en mi vida, porque como hemos dicho, aquí queremos ser discípulos, queremos imitar a Jesús, queremos que Jesús tome posesión de nuestras vidas. Esa es nuestra intención. No sé si tienes último mensaje en esta mañana. Creo que ha sido Juanfer el que ha traído caminante en el camino, se hace camino al andar. Bueno, fue de Machado. Tenemos que entender que el discípulo no nace, el discípulo se hace. Cierto. Y la única forma de hacernos como discípulos es estando a los pies de Jesús. Pues acaba esta edición de La Iglesia en Casa, edición 305, donde os invitamos a que caminéis con Jesús, a que vayáis de la mano, que caminéis con Él en cada instante, que le imitéis, que permitáis que tome posesión de vuestra vida, que disfrutéis de su camino. Y veréis que, aunque os lleve por caminos estrechos, por sendas escarpadas, junto a Él, la vida es maravillosa. Jesús es nuestro amigo, es quien mejor te quiere y quiere demostrarlo. Dale una oportunidad porque Él se la ganó en la cruz y porque seguro que tu vida será fortalecida. Nos vemos la semana que viene, aquí a las 10 en punto, en La Iglesia en Casa. Feliz semana. Un placer. Feliz semana a todos. Feliz semana. Suavemente susurrando que a mi alma está hablando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré fiel te seguiré.